La presentación en curso tiene como propósito fundamental introducir y conocer dos de las corrientes filosóficas como son el racionalismo y materialismo, con la finalidad de saber cómo se fueron implementando y ayudando al origen de las ciencias sociales. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo viene de la palabra latina ratio, que significa razón. Es un sistema o corriente filosófica que surgió en Francia en el siglo XVII. Este sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento nace en contraposición al empirismo, que se basa en este proceso, en la experiencia y experimentación. Origen o fundamentos. Descartes adoptó el método de la duda en su pensamiento para así construir la certeza de la duda. Así surgen tres cuestiones filosóficas: el mundo, el hombre y Dios, los elementos para una crítica del conocimiento y que se pueden agrupar alrededor de dos nociones opuestas: el dogmatismo y el excepcionismo, el corazón y la razón. Leibniz fue el primero en llamar el tratado racional de Dios teodicea, es decir, justificación de Dios, además de aceptar los argumentos tradicionales de la existencia de Dios, utilizando su propio argumento, como es el a priori, que se basa en verdades eternas y necesarias. Sus características principales son: confianza en el poder de la razón, postulación de las ideas innatas, adopción de un método de carácter matemático, metafísica basada en la idea de substancia. Las aportaciones del racionalismo son las siguientes. En la educación, por medio de la búsqueda de ideas claras, evidentes, precisas, concisas, aclarando los objetivos para la primera. Segundo, en la aplicación del método matemático por René Descartes. Y el tercero, en no aceptar nada como verdadero hasta que se demuestre su valor de verdad. Por ejemplo, a través de la lógica y la deducción se puede comprobar ese valor, y también en toda disciplina social se debe utilizar la razón como principal criterio válido. El racionalismo sigue vivo en las ciencias sociales, porque lleva a dudar del conocimiento establecido. Revisa lo que se sabe de un tema, examina la teoría precedente, su utilidad y fortaleza. ¿Qué es el materialismo? El materialismo consiste en que se concibe una única realidad basada en la materia, y donde la conciencia es solo una consecuencia de esa materia. Esta filosofía es una de las más incomprendidas y difamadas, porque generalmente va acompañada de irreligiosidad. Sus características principales son: todo está supeditado a un atributo o efecto de la materialidad, se apoya o apoya el evolucionismo, las diferencias en el universo son el resultado de procesos naturales. Critica fuertemente a la religión, por considerarla un modo de opresión. El filosófico es la familia de ontologías, se centra en las características de todo cuando existe, es decir, el ser entendido como lo que hay o lo que existe, a partir del análisis de las propiedades y estructuras. Por medio de este pensamiento filosófico surge el materialismo. Esta es la manera en que podemos distinguir las clasificaciones de materialismo, comenzando por: se dice que todo en el mundo se reduce a cuerpos en movimientos, así que toda ciencia debería ser reductible, al menos en principio, a la mecánica. El naturalismo afirma que las personas y las sociedades son parte de la naturaleza y deben, por lo tanto, estudiarse de la misma manera que las cosas naturales. El materialismo dialéctico ofrece una interpretación de la realidad que es tomada en cuenta como un proceso material en el que se suceden una infinita variedad de fenómenos que determinan su evolución, afectando tanto el devenir natural como el humano. El materialismo histórico, esta doctrina filosófica, histórica y económica se sustenta en la lucha de clases. Afirma que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de poder entre unas clases y otras. Aportación a la construcción de las ciencias sociales y humanas, teorías y métodos, conceptos, entre otras. Una filosofía basada en la dialéctica, que analiza las transformaciones y los cambios que se producen en la realidad. Proporciona un sustento científico para el análisis económico y político del capitalismo. El materialismo sostiene que son las condiciones objetivas, es decir, económicos, políticos, sociales e históricos. El materialismo es la base para una explicación científica certera y racional.
sobre el devenir de la historia del ser humano. Cuando se habla de una explicación certera, nos referimos a la historia, pues esta no es más que una suma de básicamente la economía, la sociología y la ciencia política, solo que aplicadas hacia el pasado y no el presente. En este sentido, Marx y Engels esbozaron un marco teórico de estudio social, según el cual la primicia se enfoca en el desarrollo de las fuerzas productivas como infraestructura social en un contexto determinado. Esto es, el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la capacidad de la sociedad para producir estrictos términos económicos. Esta infraestructura se materializa en estructura económica, las relaciones sociales de producción dominada por la lucha de las clases entre diferentes polos sociales, los cuales se encontrarán enfrentados en la búsqueda por alcanzar sus respectivos intereses. Finalmente, esta estructura coincide en el mundo político, legal e incluso cultural, en lo denominado superestructura. Aquí, el Estado y las leyes no son más bien el reflejo político de una estructura específica. La función de estos, entonces, se abocará a dar legitimidad pública en el desenvolvimiento de la estructura. Como conclusión, el racionalismo considera a Dios o las ideas procedentes por él sobre los humanos como primicia para la reconstrucción de lo exterior, y el materialismo, al nacer este sistema filosófico, rechaza todo dualismo de materia y espíritu y lleva a la negación de Dios. En cuanto a la consideración del compuesto humano se refiere, los dos sistemas filosóficos tienen propuestas diferentes, en donde las del racionalismo, que desconoce o disminuye hasta la insignificancia todo lo que no sea razón. En cambio, el materialismo, que desconoce la existencia en el hombre de un alma espiritual, trascendente e inmortal, que anima el cuerpo y en la que radican los principios que hacen del hombre un ser específicamente humano, particularmente su facultad racional. El racionalismo llegaba a la búsqueda de la verdad a través del pensamiento, es decir, de la mente. El materialismo lo hacía a través de los sentidos, de las cosas comprobables materialmente.